casualidad. Algo profundo dentro de ti te condujo hasta este momento, hasta este video. Y cuando llegues al final, comprenderás por qué. Quizás más de una vez te has preguntado, ¿por qué, a pesar de dar lo mejor de ti, algunos responden con indiferencia, con abuso o con desprecio? Te esfuerzas por ser amable, ofreces ayuda, tratas a los demás con respeto, y aún así te encuentras con miradas que menosprecian tu generosidad, o con personas que parecen aprovecharse de ella. Esto no es un accidente. Hay una razón más profunda, enraizada en la psicología, en la filosofía y en la forma en que los seres humanos interpretan la bondad. Hoy descubrirás 5 razones por las que tu bondad, paradójicamente, provoca que algunos te falten al respeto. Razón 1. La bondad sin límites es percibida como debilidad. Cuando eres siempre amable, comprensivo, disponible, muchos no lo ven como virtud, lo interpretan como vulnerabilidad. En psicología, esto se conoce como el efecto de explotación de la benevolencia. Carl Jung lo explicaba al hablar de la sombra, esa parte oculta de la psique humana que se alimenta de aquello que dejamos sin límites. Cuando siempre dices sí, cuando priorizas a los demás por encima de ti mismo, algunos comienzan a verte como alguien fácil de manipular. La naturaleza humana, por instinto, prueba los límites ajenos. Si nunca marcas los tuyos, las personas supondrán que no existen. Y lo que empieza como una pequeña exigencia, pronto puede convertirse en un abuso evidente. Razón 2. La bondad despierta las inseguridades ocultas de los demás. Ser genuinamente bondadoso obliga, de manera silenciosa, a que otros se miren a sí mismos. Y no todos están preparados para ese espejo. Muchos han construido una coraza hecha de desconfianza. Viven convencidos de que el mundo es hostil y de que toda muestra de amabilidad oculta una intención secreta. Cuando se encuentran con alguien auténtico, se sienten expuestos. Su subconsciente interpreta tu bondad como un espejo, un reflejo de sus sombras, de sus miedos, de sus carencias emocionales, de su dificultad para dar sin esperar nada a cambio. Y en lugar de enfrentar esa incomodidad, la proyectan en ti. Responden con desprecio, con frialdad, con rechazo, porque es más fácil atacar lo que no entienden que cuestionarse a sí mismos. Esta reacción es casi instintiva. No buscan dañarte de manera consciente. Es un mecanismo de defensa que se activa sin que lo noten. Tu capacidad de dar, sin manipulación ni malicia, despierta en ellos una contradicción interna. Si tú puedes hacerlo, ¿por qué ellos no? Aceptar que la bondad puede existir sin segundas intenciones los confronta con su propia dureza. Por eso prefieren verla como ingenuidad o debilidad. Así justifican su coraza y evitan el cuestionamiento. Lo paradójico es que, muchas veces, quienes más te desprecian son quienes más quisieran ser como tú, pero no saben cómo. Tu bondad no es la causa del rechazo, es el detonante. En realidad, lo que atacan es lo que despiertas en ellos, su incapacidad para creer en una generosidad genuina. Por eso, reaccionan minimizando, atacando, distorsionando tus intenciones. El sarcasmo, la burla, la indiferencia o incluso la agresión son formas de defenderse de aquello que en el fondo anhelan. No rechazan tu bondad, rechazan el reflejo de lo que sienten que les falta. Al ridiculizarte, intentan convencerse de que su visión del mundo sigue intacta, de que la dureza es la única manera de sobrevivir. Pero la verdad permanece. La bondad no es debilidad,
es fortaleza, y muchos la temen porque los obliga a cuestionarse. Razón 3. Tu bondad desafía las expectativas sociales. Vivimos en un mundo donde el cinismo y la competencia se aplauden más que la compasión y la vulnerabilidad. Cuando eliges la bondad, rompes esas reglas no escritas. No te ajustas al guión que dicta que la fuerza se mide en dureza y no en gentileza. Tu actitud genuina, abierta y libre, se convierte en una rebeldía silenciosa que desafía al statu quo. Y esa disonancia incomoda a muchos. ¿Por qué no juegas al mismo juego de poder y de ego que ellos? Al negarte a seguir esas normas, te conviertes en una anomalía dentro de un sistema que premia el egoísmo. Tu sola presencia genera rechazo en algunos, porque los obliga a cuestionar sus valores, sus creencias, su manera de entender la vida. Tu bondad les recuerda que existe otro camino, uno que prefieren ignorar, porque recorrerlo significaría enfrentarse a sus propias limitaciones, a su vulnerabilidad oculta. Esto no es algo que puedas controlar. No puedes decidir cómo responderá el mundo ante tu manera de ser. Pero lo que sí puedes hacer es permanecer firme, consciente de que tu autenticidad y tu amabilidad no son debilidad, sino fuerza silenciosa. Tu bondad no es solo un acto de generosidad, es también un recordatorio incómodo de todo aquello que otros tratan de evitar. En un mundo que premia el ego y la autosuficiencia, mostrar vulnerabilidad a través de la bondad expone el miedo que muchos esconden. Miedo a ser heridos, rechazados o vistos como frágiles. La bondad entonces se convierte en un espejo, y no todos están listos para mirar su reflejo. Cuando eres genuinamente amable, no solo haces un bien a los demás, también, sin proponértelo, los empujas a enfrentarse con sus propias barreras emocionales. Si sabes dar sin esperar nada a cambio, te conviertes en un catalizador de cambio. Un cambio que no siempre es bienvenido. Algunos verán en tu bondad una invitación a abrirse. Otros, incapaces de hacerlo, preferirán mantener sus defensas intactas. Esta desconexión entre lo que eres y lo que los demás esperan de ti genera incomodidad. Para quienes están atrapados en la lógica de la competencia, tu generosidad parece ingenuidad, o peor aún, ceguera. Pero la verdad es distinta. Con tu bondad, estás rompiendo esas reglas, abriendo un nuevo modo de ser y de relacionarte que desafía los valores dominantes. Al hacerlo, despiertas preguntas que otros evitan. ¿Por qué temo tanto ser así? ¿Qué estoy evitando al cerrarme de esta manera? Sin embargo, la respuesta no siempre es bienvenida. La incomodidad que provoca tu bondad suele ser interpretada como amenaza, porque enfrentarse a los propios bloqueos emocionales es, muchas veces, más aterrador que rechazar la luz que los revela. Para muchos, enfrentarse a su propia fragilidad resulta más doloroso que seguir los caminos de dureza que ya conocen. Razón 4. La bondad es vista como una vulnerabilidad que invita al abuso. Cuando eliges ser bondadoso, abres una puerta, un espacio emocional que no todos saben cómo manejar. En un mundo que premia la competitividad, la dureza y la autosuficiencia, tu amabilidad auténtica, libre de ataduras y expectativas, puede ser malinterpretada. Para algunos, tu disposición a dar, cuidar y preocuparte se convierte en un terreno fértil para sacar ventaja, no porque lo permitas de manera consciente, sino porque tu corazón abierto
es leído con un lente equivocado, el de la debilidad. Lo que ofreces desde la generosidad más pura, otros lo traducen como una invitación a aprovecharse de ti. No comprenden que la bondad no significa ausencia de límites, sino la valentía de dar sin miedo. El problema es que muchos no saben corresponder. Al verte siempre dispuesto, sienten que pueden recurrir a ti sin la necesidad de equilibrar la balanza. Así, la confianza que depositas se transforma en un riesgo. Puede volverse en tu contra cuando los demás usan tu generosidad para satisfacer intereses propios, sin considerar el costo emocional que eso representa para ti. Entonces aparece el desgaste. Te entregas con sinceridad, pero al no recibir el mismo respeto, puedes sentirte utilizado o incluso traicionado. La bondad, que debería ser un puente de conexión genuina, se convierte en un campo de prueba donde luchan dos fuerzas internas, el deseo de dar y el temor de ser abusado. Tu bondad, en su esencia, no siempre es comprendida. Mientras tú compartes tu tiempo y tu energía sin reservas, otros la interpretan como debilidad. No ven que, en realidad, lo que haces es un acto de valentía. Abrir tu corazón aún sabiendo que no siempre recibirás lo mismo. Por eso, quienes buscan relaciones unidireccionales se sienten atraídos por ti. Personas que solo desean recibir y nunca dar. Ellos encuentran en tu bondad la excusa perfecta para aprovecharse, sin detenerse a pensar en el impacto que dejan en tu interior. Es una realidad dolorosa, pero frecuente, cuando se escoge el camino de la generosidad sin buscar reciprocidad. El precio de ser bondadoso no siempre se mide en gratitud, sino en la falta de respeto hacia el tiempo, la energía y los recursos que entregas sin ser valorados en la misma medida. El verdadero desafío de la bondad radica en aprender a proteger tu energía, reconocer cuando alguien está cruzando límites. No se trata de cerrar el espacio para dar, sino de cuidarlo con sabiduría, para que tu bondad no se convierta en un terreno de abuso. La vulnerabilidad, lejos de ser debilidad, es un acto de valentía. Abrir el corazón implica dejarse ver sin máscaras, sin barreras, sin pretensiones. Pero no todos lo entienden así. Muchos interpretan esa apertura como una oportunidad de tomar lo que ofreces, sin sentir responsabilidad alguna por lo que implica recibirlo. Cada gesto bondadoso es más que un acto amable. Es tiempo, es energía, es una parte de tu ser. Y aunque la verdadera bondad no espera nada a cambio, y esa es su pureza, la paradoja es que suele ser malinterpretada. Lo que nace de la generosidad genuina, otros lo ven como un recurso del que pueden extraer beneficio sin consecuencias. Ahí está el riesgo. Quienes no comprenden lo que significa la reciprocidad emocional, tampoco entienden el valor de tu entrega. Ese vacío de entendimiento puede llevarlos a aprovecharse de ti, sin considerar el sacrificio que implica tu presencia constante. Y aunque tú no necesites nada a cambio, la falta de respeto hacia tu bondad deja huellas. El agotamiento y el resentimiento comienzan a aparecer, incluso si lo último que deseas es sentirte usado. Tu bondad no es un suministro inagotable. Si das de manera constante sin establecer límites, el desgaste emocional puede ser profundo. Al principio no lo notas, pero con el tiempo la falta de reciprocidad se convierte en una carga pesada y corres el riesgo de transformarte en un depósito interminable para otros. Es ahí cuando aparece la trampa más sutil, creer que tu bondad debe ser incondicional, incluso a costa de ti mismo. La bondad
nunca debería darse por sentada. Tus esfuerzos no son una fuente inagotable disponible en todo momento. También tienen límites. Algunos creen que, si eres amable, siempre estarás allí. Piensan que tu apoyo es seguro, eterno, automático. Lo que no ven es que tu generosidad emocional también se desgasta si no recibe respeto a cambio. El respeto por tu bondad debe ser mutuo. Solo así podrás seguir ofreciendo tu energía sin caer en el agotamiento. Ser bondadoso no significa ser indefenso, ni aceptar el abuso. Si no la cuidas, tu bondad puede ser vista como debilidad. Pero, en realidad, se necesita una gran fortaleza para permanecer fiel a ella, mientras proteges tu bienestar. La lección es clara. No se trata de cambiar tu naturaleza, ni de apagar tu luz. Se trata de aprender a equilibrar ese impulso generoso con la sabiduría de reconocer cuándo estás dando demasiado sin recibir el respeto que mereces. La bondad es un regalo precioso, pero debe ofrecerse en el terreno correcto, con las personas que la valoran. Solo entonces deja de ser vulnerabilidad y se convierte en verdadera fortaleza. Razón 5. Muchas personas interpretan tu bondad como una disponibilidad infinita. Tu generosidad genuina, tu naturaleza altruista, hacen que a menudo pongas a los demás por encima de ti mismo. Es admirable, sí, pero también peligroso, porque los demás comienzan a asumir que siempre estarás ahí. Esperan, consciente o inconscientemente, que sin importar tus compromisos o necesidades, tendrás tiempo para escuchar, ayudar o resolver lo que les aqueja. Lo que olvidan es que ser bondadoso no significa estar disponible las 24 horas. Tú también tienes tus responsabilidades, tus emociones, tus batallas internas. Este patrón crea un desequilibrio. Tu tiempo y energía se consumen en función de los demás, mientras tus propias necesidades quedan relegadas a un segundo plano. Y lo más doloroso ocurre cuando la otra persona ni siquiera muestra un interés genuino por tu bienestar. Ahí la bondad se convierte en una herida silenciosa. Das sin medida, pero lo recibido es indiferencia. Muchas veces las personas se acercan a ti solo cuando necesitan algo. No ofrecen el mismo nivel de apoyo ni comprensión cuando eres tú quien atraviesa momentos difíciles. El resultado es un vacío. Te sientes agotado, invisible, como si dieras más de lo que recibes. Tu esfuerzo, aunque constante, parece pasar inadvertido, sin ser realmente valorado. Es esencial recordar que tu bondad es un regalo, sí, pero tu tiempo y tu energía también lo son. Si no estableces límites claros, siempre habrá quien pida más, sin detenerse a considerar tu propio espacio. La bondad no debería confundirse con un sacrificio personal perpetuo. No se trata de poner a los demás siempre antes que a ti mismo. Si no aprendes a decir no o a contener lo que das, corres el riesgo de vaciarte hasta quedarte sin nada para ti. Ese desgaste silencioso abre la puerta al resentimiento. Y lo que empezó como un acto de amor se transforma en la amarga sensación de ser tomado por hecho. El equilibrio en toda relación surge cuando ambas partes reconocen lo que el otro necesita y lo que está dispuesto a entregar. Si no expresas con claridad que no puedes estar siempre disponible, lo más probable es que tu generosidad termine siendo explotada. No hay nada de malo en cuidar de ti primero. De hecho, es un acto de responsabilidad. Solo así podrás seguir siendo una fuente de apoyo genuina y no un reflejo agotado de lo que solías dar. El ciclo de abuso, que nace de la idea equivocada de tu bondad como recurso ilimitado, es sutil, casi invisible.
Muchas veces no proviene de la maldad, sino de patrones aprendidos en una sociedad que normaliza exigir siempre más de quienes saben dar. En ese contexto, tu bondad deja de ser un puente de conexión y se convierte, en la mente de los demás, en un pozo del cual extraer sin fin. Pocas veces se preguntan si al hacerlo te están hiriendo, si al pedirte sin descanso te están drenando. La ausencia de límites claros se manifiesta de múltiples formas, en demandas emocionales constantes, en problemas que se descargan sobre ti sin reciprocidad, en expectativas que te colocan siempre disponible para decisiones o apoyos que consumen tu energía. Y esa dinámica no solo desgasta tu espíritu, también interfiere con lo más profundo, tu capacidad de atender tus propias necesidades, que son igualmente legítimas y sagradas. No se trata solo del tiempo que entregas a los demás, sino de cómo tu identidad comienza a verse invadida cuando siempre eres requerido. Poco a poco, puedes perder el sentido de quién eres fuera de esas interacciones. Te conviertes en la persona a la que todos recurren, pero en el proceso olvidas quién eres cuando no estás cumpliendo ese rol. Tu autonomía se ve comprometida porque, en su falta de conciencia, otros empiezan a percibirte únicamente como un canal de ayuda, y no como un ser humano con deseos, límites y necesidades propias. El verdadero riesgo está en la narrativa que se forma dentro de ti. Comienzas a creer que tu valor depende exclusivamente de lo que eres capaz de dar. Y entonces aparece el miedo. Si dejas de dar, temes ser rechazado o dejar de ser valorado. Es como una trampa silenciosa. Te esfuerzas por responder a lo que los demás esperan de ti, mientras tu libertad de ser tú mismo se va diluyendo. Quienes no comprenden los límites adecuados no suelen reconocer que tú, como cualquier ser humano, también necesitas tiempo para recargar, reflexionar y vivir en coherencia con tus propios proyectos y deseos. Cuando sacrificas constantemente tus necesidades para sostener a los demás, el precio es alto. Terminas agotado, vacío y sin energía para nutrir lo que realmente importa en tu propio crecimiento. La bondad es un regalo hermoso, pero solo florece de manera auténtica cuando se sostiene en el cuidado propio. Si no te nutres primero, tu capacidad de dar se convierte en un sacrificio que te desgasta más de lo que construye. Con el tiempo, lo que parecía un acto noble comienza a transformarse en una fuente de frustración. Te conviertes en válvula de escape para las emociones de los demás, pero rara vez se te concede el mismo espacio para liberar las tuyas. Ese desequilibrio alimenta pensamientos sombríos, dudas sobre tu valor, resentimiento hacia quienes no reconocen tu entrega, e incluso la sensación de que nadie te ve por lo que eres, sino únicamente por lo que haces por ellos. Este es un terreno peligroso. A medida que sigues dando sin recibir, corres el riesgo de convertirte en una figura consumida, no por falta de bondad, sino por la ausencia de reciprocidad en la conexión emocional. Muchas veces, las personas a tu alrededor ni siquiera son conscientes de este desequilibrio. La falta de comprensión sobre la importancia de los límites saludables crea una desconexión sutil, pero profundamente dañina. Quienes solo te ven como alguien dispuesto a dar sin condiciones, pueden terminar aprovechándose de tu generosidad. No siempre lo hacen con mala intención, sino porque no perciben que están cruzando líneas invisibles que tú, por tu naturaleza bondadosa, has permitido. Pero establecer límites no es negar tu bondad, es afirmarla. Decir no
de vez en cuando, no disminuye el valor de lo que ofreces, sino que potencia su impacto y su autenticidad. La verdadera bondad no está en ser constantemente accesible, sino en dar desde un lugar de plenitud. Tu luz no debe ser una llama que se consume hasta apagarse, sino una llama firme, vibrante, que permanece encendida porque aprendes a cuidarla. Los límites, lejos de ser una barrera, son un mecanismo de protección. Garantizan que tu generosidad no se transforme en una carga, sino en un acto genuino y sostenible. Aprender a equilibrar bondad y disponibilidad es clave para construir relaciones sanas. La generosidad auténtica florece cuando está acompañada de la conciencia de que tienes derecho a poner límites sin perder tu esencia. Solo al reconocer que tu bondad tiene un valor intrínseco, independiente de cómo otros la reciban, puedes liberarte de la trampa del sacrificio constante. De esa manera, abrazas una forma de dar más plena y sostenible. La falta de límites, en cambio, alimenta una dinámica peligrosa. Los demás se acostumbran a que siempre estés disponible. Esto genera dependencia y te sobrecarga emocionalmente, al tiempo que erosiona tu identidad. Cuando no marcas un marco claro sobre lo que puedes dar, las personas comienzan a verte como una fuente inagotable de recursos. Olvidan que también eres un ser humano con necesidades, sueños y límites propios. Y este fenómeno no solo afecta a nivel emocional, sino también a tu capacidad de crecimiento personal. Al no reservar espacio para ti, te conviertes en espectador de tu propia vida. Pierdes la oportunidad de invertir energía en tus intereses, en tus metas y en la exploración de tu verdadero ser. Tu identidad comienza a construirse desde lo que los demás esperan de ti y no desde lo que realmente deseas para sentirte realizado. Esa desconexión, con el tiempo, te arrebata la posibilidad de crecer y expandirte como individuo. Las relaciones en las que no hay reciprocidad ni respeto por tus límites, tarde o temprano, se vuelven superficiales y desequilibradas. La bondad, al inicio, puede atraer a muchos, pero si no es sostenida por límites claros, termina debilitándote en lugar de nutrirte. Con el paso del tiempo, la bondad puede tornarse invisible. Lo que ayer era un regalo, mañana se vuelve costumbre. Y cuando la costumbre sustituye al asombro, muchos dejan de verte como un ser completo y comienzan a mirarte como si fueras solo un recurso, un faro al que acudir en medio de la tormenta, sin detenerse a pensar en la luz que consumes para sostener esa llama. Pero la verdad es otra. La bondad no debe ser un río que fluye sin descanso hacia afuera, sino un manantial que también se nutre a sí mismo. Solo así puede seguir siendo cristalina, pura y capaz de saciar la sed de quienes lleguen a ella. Por eso, poner límites no es levantar muros, es recordarte a ti mismo que tu valor no depende de lo que das, sino de lo que eres. Es un acto de amor propio, un gesto de sabiduría que transforma la bondad en fortaleza y no en desgaste. Tal vez algunos se resistan a verte distinto. Quizá se incomoden al notar que ahora proteges tu energía, pero el respeto auténtico nace justamente ahí, cuando los demás aprenden a mirarte no como una fuente inagotable, sino como un ser humano, con alma, con sueños y con fronteras sagradas. Así que cuando sientas que tu bondad se confunde con debilidad, recuerda estas verdades. Tu bondad es un fuego sutil, ilumina, calienta, guía, pero no está destinada a consumirse en vano. No cierres tu corazón, no apagues tu esencia. Solo aprende a dar desde un lugar donde también floreces tú,
porque la verdadera fuerza no radica solo en ofrecer, sino en hacerlo con conciencia, en equilibrio y en respeto hacia ti mismo. Si este mensaje tocó alguna fibra en ti, compártelo. Tal vez alguien que amas necesite escucharlo. Y si quieres seguir recorriendo este sendero de reflexiones y aprendizajes, suscríbete, acompáñame y sigamos caminando juntos hacia una vida más consciente. Cuida de ti con la misma ternura con la que cuidas del mundo. La bondad es un poder inmenso, pero el respeto hacia ti mismo es el suelo que le permite echar raíces y dar fruto. ¡Hasta pronto!